Hoy vamos a cambiar un poco el caso de la semana. Como sabéis, hace apenas 10 días estrenaba en El Rincón del Disidente un documental llamado El caso Macastre, los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana. Hoy he querido convertir el caso de la semana en un archivo sonoro con los extractos que yo creo que mejor representan todo el material que aparece en ese documental. Para mí ha sido una labor ardua, pero una labor inmensamente satisfactoria. Todos vosotros que lo habéis podido ver, alabáis con gran cariño las virtudes de ese trabajo, y yo por ello os estoy eternamente agradecido. Si alguno de vosotros aún no lo ha visto, os animo por favor que lo hagáis. Creo que os va a gustar. Dicho todo esto, nos trasladamos a la partida de la Cuerna, en aquella pequeña población en el interior de Valencia llamado Macastre, en la cual, a partir del 19 de enero de 1989, aparecieron los cuerpos de 3 jóvenes. Como os digo, este va a ser hoy un apartado un tanto especial. No vamos a tener un caso de la semana per se. Voy a basarme de los archivos sonoros del documental Macastre, los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana, para hacer una pequeña exposición sobre tan misterioso crimen. Puede que quizás se vea descontextualizado en partes, es posible, pero os animo a que podáis verlo en YouTube, en el canal del Rincón del Disidente, y que, si no lo conocéis, os sirva para indagar en este misterioso caso. Vamos a ello. El final de los años 80 fue una época convulsa en España. En la Comunidad Valenciana, el aumento de la delincuencia convirtió a la capital del Turia en una de las ciudades con más crímenes en toda Europa. Decenas de jóvenes desaparecían cada mes y muchas veces la única noticia al respecto era la aparición de sus cuerpos sin vida, o en ocasiones, solo parte de los mismos. Por ello, el hallazgo el 27 de enero de 1989 de un pie brutalmente amputado en una avenida valenciana no dejó de ser una noticia más en la página de sucesos, hasta que el mismo día, 4 años después, el nombre de aquella calle, Alcácer, saltaba a la palestra en una macabra coincidencia por el hallazgo de 3 cuerpos en el crimen más mediático de este país. El triple crimen de Macastre es uno de los casos más extraños dentro de la crónica negra de la Comunidad Valenciana. Un caso que, a día de hoy, más de 3 décadas después, sigue sin estar resuelto. 3 víctimas y 3 escenas del crimen. La primera, un entorno rural, la caseta del Mestre, en la partida de la Cuerna, dentro del término municipal de Macastre. Allí aparecieron 2 cuerpos. El primero, el 19 de enero. El segundo, dentro del entorno urbano de la propia ciudad de Valencia, en la calle Alcácer, junto a la avenida del Cid, en el barrio de Soternes. Es el lugar donde el 27 de enero apareció el pie amputado. Y el último es la partida del Calauet en Turís, donde en el kilómetro 13 del canal de riego de Forata, el 26 de mayo, es cuando unos niños encuentran el cuerpo sin vida y brutalmente mutilado de quien parece ser Pilar. Se tiende a deshumanizar a las víctimas. En muchas ocasiones, los medios de comunicación e investigadores se centran en los crímenes en sí. Incluso se priorizan los detalles de los mismos o en los causantes de ellos. Sin embargo, para intentar comprender qué sucedió y sobre todo el porqué, es fundamental conocer a las víctimas y el contexto histórico en el cual los crímenes suceden. Tiene vital importancia saber quiénes eran Rosario, Valeriano y Pilar, cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus compañías, qué lugares frecuentaban, su núcleo familiar y si había motivos para que objetivamente se convirtiesen en los protagonistas de este truculento suceso.
Para ello debemos ir al origen, y este parece estar en un parque de la población de Beni Mamet. Este lugar fue uno de los núcleos de la juventud que circundaba la marginalidad a finales de los 80 en Valencia y alrededores. Un lugar manchado por el crimen y los sucesos. En él hubo sobredosis, agresiones, violaciones e incluso truculentos asesinatos. Un caldo de cultivo que propiciaría ser el lugar donde a muchos jóvenes se les perdió la pista durante aquellos oscuros años. Lo que parece estar claro es que los jóvenes decidieron a comienzo de enero de 1989 huir de lo que podemos definir como su zona de confort en la periferia de Valencia hacia la población de Catadau, lugar en el que ya habían deambulado en ocasiones anteriores y el cual conocían porque la familia de Pilar había vivido allí antes de que sus padres se separasen. Aquí encontramos un lugar que tendrá relevancia en este caso y en el caso Alcácer, el llamado Bar Catadau o Bar Parador. Bueno, vamos, estamos en el Bar Catadau, también conocido como el Bar Parador. Este bar es muy importante, no solamente en el caso Macastre, sino también en el caso Alcácer, ¿verdad? Sin duda, Félix. Aquí el 15 de enero de 1989 fueron vistas por última vez tanto Rosario como Pilar del caso Macastre tomando una Coca-Cola a escasos metros de donde estamos en el interior de este establecimiento. Además, recuerdo que llegamos a hablar con quien era el hijo de los dueños en aquella época, que nos confesaba que era un bar muy frecuentado por dos protagonistas indiscutibles del caso Alcácer, que eran Antonio Anglés y Miguel Ricard. Él creía recordar incluso que en la época tanto de Macastre como de Alcácer era un punto habitual donde ellos venían aquí a comprar algún bocadillo, a comer. Era una especie como de punto neurálgico, porque además estamos muy cerca del camino que conduce hacia el paraje de la Romana, precisamente, ¿verdad? Sí, es como un nexo de unión entre uno de todos los, bueno, uno de muchos nexos de unión que tiene tanto el caso Alcácer como el caso Macastre, como tú bien dices. Por esta misma carretera se enlaza el camino para ir al término de la Romana, el paraje donde aparecieron los cuerpos de las niñas de Alcácer. Además, concretamente, tanto Pilar como Rosario solían venir por aquí porque, si no me falla la memoria, creo que una de las dos tenía cierta amistad con la cocinera. Sí, la madre de Pilar trabajó antes de que se separara de su marido, cuando ella tenía unos 5 o 6 años, había trabajado ayudante de cocina en este establecimiento. Esa última tarde o mañana, creo que al mediodía, en la que varios testigos los ven, incluso un guardia civil que venía a comprar aquí un pollo asado, si no me falla la memoria, las ven en compañía de Miguelo, que era un poco el raro del pueblo, ¿no? Ese vecino extraño que tienen casi todos los pueblos, que es el que se dedica a hacer chapuzas y demás, y que además vivía a pocos metros del chalet que ocupaban Rosario y Pilar. Sí, Miguelo era una persona separada que tenía una hija, pero no tenía ninguna relación tanto ni con la hija ni con su exmujer. Era, digamos, pastor y hacía algunos trabajos en el tema de recogida de temporero, digamos, y sí, era un poco extraño, una persona muy, muy solitaria, pero que sí que se la había visto en ese último día en compañía de las dos jóvenes. Es más, hay quien dice que les estaba invitando a la consumición que tomaron. Sabemos que se sospechaba que también a cambio de tabaco y demás, en muchas ocasiones le echaba una mano de los chavales, les daba leña, porque vivían muy cerca, digamos, de este chalet que ocupaban. Pero lo que es cierto es que Miguelo se convierte en la última persona que entabla una conversación con Pilar y con Rosario antes de que desaparezcan. Sí, efectivamente, tal como dices, luego se le llama por parte de los investigadores a declarar y toma un carisma muy nervioso y muy radical a no querer, digamos, colaborar con los policías. De hecho, al final prácticamente lo tienen que requerir bajo orden para que vaya a comparecer al juzgado, y cuando llega allí dice que es que él no tiene nada que ver con el asunto, que como mucho hablaba con ellos de vez en cuando y demás. De hecho, al final es medio descartado, a pesar de que también se investiga un amigo de él, que es el que tiene un vehículo que él utiliza para moverse. Sí, tenía un camión así de pequeñas dimensiones que a veces utilizaba para llevarlo a Miguelo. Con lo cual, al final, también Miguelo de alguna manera es descartado de la investigación y bueno, pasa de ser la última persona que habla con ellos a
pues un sospechoso absolutamente secundario. Efectivamente, así es. El Miguelo era un personaje curioso. Aunque él lo negó en reiteradas ocasiones, entre ellas cuando fue prácticamente obligado por la Guardia Civil a declarar, hay varios testigos que confirman que en dicho establecimiento lo vieron junto a Pilar y Rosario y que les invita a una de ellas a una consumición. Pese a esto, se sabe que amenazó delante de algún testigo a los jóvenes, porque estos, aprovechando un descuido suyo, le hurtaron en su propia casa. Tanto la cocinera del bar Catadau como el hijo de los propietarios del mismo y también un guardia civil que va a recoger un pollo observan la interactuación entre este sujeto y las jóvenes. La pregunta es evidente. ¿Por qué lo niega el Miguelo? ¿Temía verse implicado en algo que no iba con él? ¿O quizás sabía algo del funesto final de los 3 niños de Macastre? Son las preguntas que los autores del libro ¿Qué pasó en Macastre? Intentan despejarnos en el siguiente corte. Ahora nos encontramos justo en el solar que en su época ocupaba el chalet abandonado que utilizaban los chicos para refugiarse cuando se fugaban o se querían quitar de en medio de Valencia. Concretamente aquí, ¿verdad, Amos? Sí, efectivamente, y a pocos metros, posiblemente por la parte de detrás de este descampado, se encontraba la casa en donde vivía Miguelo, que en sus propias declaraciones ante la Guardia Civil comentaba cuando fue interrogado que los jóvenes a veces le quitaban leña y algunas cosas de su parcela. Leña por tabaco o algo por el estilo. Una vez hicieron los registros después de la aparición del cuerpo de Rosario, también de la aparición del cuerpo de Valeriano, se encontraron aquí diferentes ropas, ¿verdad?, de los jóvenes. Sí, se encontraron tanto ropas como pintadas. Había unas pintadas en referencia a Pilar, que se hacía a veces llamar como Leti, y habían pintadas de esta joven y junto con las ropas de los jóvenes. Que además fue curioso porque era normal entre ellos que se intercambiaran las ropas o que, como se trataba de invierno, que se pusieran varias capas de ropas encima, ¿no? Eso fue algo que parecía que al principio podía ser importante en la investigación, pero luego nos dimos cuenta que no se trataba sino de que pasaban mucho frío y en esa época la ropa que tenían tampoco era muy adaptada para la época del año de la que estamos hablando. Sí, era en enero, hace bastante frío en estas zonas así ya un poco más interiores de la provincia de Valencia y digamos cuando aparece el cuerpo de Pilar lleva incluso doble calcetín, lleva bastante ropa para refugiarse del frío. Recuerdo que se llegó a hablar con el propietario de este chalet y él confirmó que rara vez pasaba por aquí y bueno, tampoco tenía muy claro si el chalet temporalmente era ocupado por este grupo de jóvenes o no. Lo que está claro es que en varias ocasiones también se hipotetizó sobre la posibilidad de que por un chivatazo, ¿no?, en el que había podido haber participado Rosario, pues decidieran quitarse de en medio durante una época pasadas las Navidades, porque ya habían estado aquí en Navidades. Sí, claro, ellos se juntaron normalmente en el Parque de Camales, que está en Benimamet, en Valencia, pero se juntaban con un grupo de personas en las cuales algunos de ellos estaban implicados en un robo en el interior de un chalet de las proximidades de Burjasot. Parece ser que Rosario delató a alguno de los culpables, entonces lo que hicieron es buscar algún otro sitio alejado de ese entorno y buscaron uno que era muy cercano a Pilar, porque Pilar, recordemos que hasta los 6 años que se separan sus padres había vivido aquí en Catadau, entonces pues siempre quedaba algo de familia, entre ellos su padre, aunque no tenían una relación muy buena y siempre... Incluso se llegó a rumorear entre los amigos de Valeriano en el centro de menores donde él estaba, el que esa podía haber sido la razón por la que ellos se hubiesen querido quitar de medio durante un tiempo de Valencia. Y fíjate qué curioso, Amos, cuando nos dimos cuenta de una posible relación entre el hallazgo del pie de Pilar en el cruce de la calle Alcázar con Avenida del Cid en Valencia y lo que es esos posibles robos en los que pudo haber tenido conocimiento Rosario de alguna manera, y fue la famosa pulsera, ¿no? Sí. Esa pulsera que se había encontrado, que tenía unas iniciales y que curiosamente correspondían a un joven
que con el paso de los años fue una persona famosa dentro del mundo artístico español, vamos a decirlo así, y cuya sede de la asociación a la que pertenecía estaba en ese edificio donde aparece el pie de pilar. Fíjate que lo que tardamos en darnos cuenta de eso, hasta una información que incluso nos vino a raíz de las primeras ediciones del libro, ¿no? Que alguien nos dijo, oye, buscad por ahí porque ahí es donde está la conexión. Al padre de este chico, en su momento, cuando se detectó de la pulsera, se le telefoneó y el padre simplemente dijo que su hijo no tenía nada que ver con los muchachos, que era de otra edad diferente. Efectivamente. Pero sin embargo, alguien por alguna razón quiso lanzar ese mensaje dejando el pie en ese local que estaba en ese edificio. Claro, el joven Valeriano tenía 14 años, ellas tenían 15 las dos, y el joven del que estamos hablando tenía unos 18 y 19 años, entonces con él no se pusieron en contacto, pero sí que se pusieron en contacto con el padre, el cual niega rotundamente que tenga ningún... No se profundizó en esa línea. No. Fíjate qué curioso que si se hubiese profundizado luego, cuando apareció el pie de pilar, se hubiese creado una conexión. Es decir, hay una conexión de la que tampoco conocemos todos los detalles, que es el pie de pilar, esa asociación, vamos a llamarla artística, de la que era presidente o era miembro esta persona, y luego lo que es esa pulsera que le había aparecido en alguna ocasión. Es decir, que si en su momento la Guardia Civil hubiese prestado especial atención o hubiese indagado un poco más esa llamada de teléfono al padre de ese joven cuyas iniciales se correspondían a la pulsera de Pilar, a lo mejor se hubiese establecido esa conexión con esa asociación que tenía su sede en el mismo edificio donde aparece el pie de Pilar. ¿Qué es lo que podía haber pasado? ¿Tú qué opinas? Porque sobre eso hemos hablado muchas veces, Amos, y ¿qué conexión? Porque hablamos de chalet, hablamos de jóvenes un poco mayores que Pilar y que Rosario, evidentemente de un estrato socioeconómico diferente, y hablamos de que alguien, el pie de Pilar, lo deja ahí para lanzar un mensaje. Es decir, tiene que haber un porqué. Lo que me llama la atención poderosamente es que, siendo mayor de edad, este joven no se pusiera en contacto con él, porque da la sensación cuando contacta con el padre y lo dejan ahí como si fuera un menor de edad, y era mayor de edad. Entonces podría haber indagado más y haberle preguntado a él directamente y haber hecho pues la correspondiente diligencia de manifestación de este joven, pero no se tomó a cabo. Lo que es cierto es que a esta persona, que ahora es una persona dentro de un ambiente de cierto artístico famosa, también le mandamos una carta, intentamos contactar con él para que colaborara y nunca nos respondió. Yo siempre he pensado que a lo mejor no tiene que ver directamente con los hechos, pero posiblemente quienes dejaron el pie querían lanzarle un mensaje para intentar relacionarlos de alguna manera. Igual que también en su momento se intentó relacionar con Wichita y con otros, ¿no? Yo creo que los verdaderos autores siempre intentaron como echar balones fuera para desviar la atención de la investigación. Pienso que como mínimo conocía a la portadora de la pulsera, que sería Rosario. Eso seguro. Entonces, ¿estamos hablando de algo puntual propiciado por el extracto social de familias desestructuradas de los jóvenes? ¿O algo propiciado por lo que sucedía sistemáticamente en la Comunidad Valenciana? Parece que hay un nexo de unión con bastantes de las mujeres que comenta el criminólogo Félix Ríos. Algunas de ellas aparecieron sin vida en las aguas del pantano de Forata, en la localidad de Iàtova. Dicho embalse parecía ser un lugar recurrente, donde asesinos y criminales podían deshacerse del cuerpo de sus víctimas con relativa facilidad. De este lugar nace el canal de riego que en su kilómetro 2 pasa cerca de la población de Alborache, y que en su kilómetro 13 tendrá una importancia de peso en el transcurrir del crimen que estamos narrando. Crimen que comenzaría a perfilarse no lejos de allí, en la partida de la Cuerna, en el término municipal de una pequeña localidad a menos de 3 kilómetros de Alborache, Macastre. Porque será allí donde, en una pequeña caseta de labranza, aparezca el cuerpo sin vida de un adolescente de forma misteriosa una mañana de enero. Bueno, pues hemos vuelto aquí. Sí, después de... ¿Años ya? 9 años. El 1 de noviembre del 2014 estuvimos aquí. Fue la fecha, la primera vez que vinimos aquí. Que me acuerdo que estuvimos con Ana, estuvimos con mi hija,
Estuvimos con Lorena también, creo, en esa ocasión. Y fue tremendo porque además inicialmente nos habíamos confundido de caseta y pensábamos que era la otra caseta. Exacto, ¿no? Aquella que hay ahí detrás. Que fue la famosa caseta en la que habían aparecido las pintadas de Macho Levante en su momento. Que salió en el expediente y era la caseta del Mestre que tenemos aquí. Y aquí fue realmente donde todo se inicia, ¿no? Donde todo comienza y donde empieza el hallazgo del primer cuerpo, que es el de Rosario, sí. ¿Cómo había sucedido? ¿Te recuerdas los detalles? Porque a mí ya con tantos casos a veces los voy mezclando incluso, ¿no? Pues el propietario de esta caseta vino un día a las 7 de la mañana a por sus apeaderos de labranza y tal, y el candado de la puerta que había en aquella época, que era, pues supongo que de madera, pues no sé, estaba reventado. Entonces, como alguna vez le habían entrado a robar cosas, pues dijo, no le dio mucha importancia porque sé que era algo... En aquella época era invierno, recuerdo, ¿no? Porque sí. Me acuerdo que, como se comentaba en el sumario, que él había metido una especie como de maderas y unas piñas para hacer fuego. Si no me equivoco, el 19 de enero, ya te digo, a las 7 de la mañana. Entonces él entró, como hacía frío, esta zona es bastante fría, lo primero que hizo es hacerse un poco de fuego ahí en la chimenea que tenía. Y fue cuando se dio cuenta, ¿no? De que había... Sí, estaban botellas, velas revueltas. Pensó pues que le habían entrado a robar o algún gamberro se había metido. Pero hubo un momento que entra a lo que es un pequeño dormitorio que tenía alguna vez para descansar, y es cuando ve un cuerpo en la cama de cúbito supino, y ve una joven, en principio él piensa que estaba dormida, ¿no? Dormida, y le da unos golpecitos a la cama, no reacciona, y entonces ya la intenta mover, y como ve que no reacciona, ya es cuando él se asusta y se marcha a avisar a la Guardia Civil. Para avisar a la Guardia Civil, que creo que lo que hizo fue que paró como un coche que pasaba. Efectivamente. Y este fue el que lo acompañó a formular la denuncia inicial. Luego ya cuando viene la policía, cuando ya viene, digamos, el equipo para hacer vamos a llamarlo así de manera generosa, el levantamiento del cadáver, es cuando ya se empieza a ver que bueno, que la persona había muerto, que la muerte era relativamente reciente. Y luego es cuando se inicia toda la controversia que surge después con el tema de si había habido agresión sexual o no, si la habían vestido o no. Efectivamente. Y fue curioso que en ese momento nadie llegó a sospechar que no solamente la estaban buscando a ella, sino que había dos jóvenes más que estaban desaparecidas, concretamente uno muy cerca de aquí, Valeriano. Efectivamente, luego lo encontraría a unos 400 metros de aquí. Bueno, 400, 300, un poquito más hacia abajo. Que luego iremos para allá y recuerdo perfectamente que además uno de los indicios que vinculaba a los dos escenarios eran, por ejemplo, las velas, que había velas aquí del mismo estilo, sí, que aparecieron en el lugar donde estaba Valeriano. Efectivamente. También había una especie como de sacos de material, digamos, de labranza que los había utilizado él para cubrirse de la humedad del suelo, etcétera. Pero fíjate qué curioso que si en aquel momento se hubiese hecho una batida, sí, buscando otro cadáver más o algún tipo de indicio de lo que había podido haber pasado, seguramente hubiesen encontrado el cuerpo de Valeriano antes de que el cuerpo se hubiese deteriorado por completo. Si hubiera utilizado una unidad canina, el perro lo habría detectado seguro. Y además que en aquel momento tengamos en cuenta que ni siquiera se sospechaba que la muerte era de carácter violento, porque no había más signos de violencia ajenos a lo que es el desorden en la propia sí, no tenía habitación. Signos evidentes de violencia. Heridas, no tenía nada. Lo único, tenía desabrochado el pantalón y no tenía así. Lo que pasa, vamos, yo creo que en ese momento nos dimos cuenta rápidamente cuando miramos el expediente. Daba toda la impresión de que era un escenario amañado, ¿verdad? O sea, sí, se daba la impresión de que la habían colocado casi como si fuera una persona inerte allí, ¿no? Efectivamente. El cuerpo de Rosario fue encontrado por el propietario de la caseta del Mestre, tras percatarse que en su interior alguien había estado. Tras una pequeña inspección de las instancias, encontró en un camastro lo que parecía una joven que dormía plácidamente, impresión que desapareció de forma súbita al darse cuenta de que la joven se encontraba fallecida. Tras dar parte a la Guardia Civil, la misma confirmó el misterio de que aquello no parecía ser una muerte de carácter violento, por lo cual, ¿qué había sucedido? Misterio que pareció acrecentarse a la hora de realizar la autopsia, como nos cuenta el periodista de las provincias Javier Martínez.
Y para acrecentar lo tétrico y misterioso del suceso, en la calle Alcácer de Valencia, en la noche del 27 de enero, aparece un pie amputado. Surgen muchas preguntas sobre este suceso, pero especialmente dos. ¿Quién lo hizo y con qué intención? En lo que parece ser otro giro de guión rocambolesco, durante varias ocasiones alguien llama al teléfono de la droga, no solo inculpando a un pequeño traficante del barrio chino valenciano, sino también dando detalles escabrosos del crimen. Si esta persona no participó directamente en el crimen, ¿cómo disponía de datos que a la postre fueron tan precisos? El Wichita había sido señalado en varias ocasiones en estas llamadas como autor o conocedor de lo que había sucedido con los jóvenes de Macastre, y por ello fue llamado a declarar a dependencias policiales. De hecho, aquí mostramos por primera vez las notas manuscritas de lo recogido por los operarios del teléfono de la droga en alguna de esas llamadas. En lo concerniente al caso que estamos tratando, de su propia declaración podemos extraer lo siguiente. Al ser preguntado si él o su esposa conocen la zona de los pueblos valencianos de Macastre o Godelleta, dice que el compadeciente conoce la zona llamada Cuerna de Macastre, en razón a que tuvo una novia y que tenía una caseta allí. Concretamente en el año 1973 estuvo por última vez allí, que su novia era y que el chalet lo tenía a la derecha de la carretera que va hacia el pantano de Forata. Preguntado si le resultan familiares las palabras macho levante o rancho asensi, dice que la primera es una expresión valenciana y que la segunda nada. Por lo cual, si el Wichita no había participado en los crímenes, ¿quién y con qué motivo le quería implicar en los mismos? Por desgracia, no da para poder condensar todo el caso en estos 30 minutos. Si os parece bien, lo dejamos como primera parte y la semana que viene concluiremos con la aparición del cuerpo de Pilar y las conclusiones sobre la participación o no de un famoso fugitivo en este caso. Hasta entonces, os deseo un inicio fantástico de semana, que disfrutéis de estos próximos 7 días y os recuerdo que es importante para nosotros que os suscribáis y también que compartáis el contenido de Lunes Negros. Dicho todo esto, os veo en 7 días a la misma hora en Multicanal Radio. Muy buenas tardes.